Buenas tardes. Quisiera empezar agradeciendo la invitación del colectivo 24 para estar aquí y exponer unas ideas. Se me sugirió a tratar la justicia social y entonces quisiera pensar temas actuales con un sentido histórico también. Y entonces titulé a esto Memoria actualizada como fundamento para la justicia social. También quisiera estar dialogando entre la teoría, lo que estamos estudiando y lo que estamos viviendo. Si parto de la justicia social, quisiera hablar un poco de esto. Hay una visión, hay un tratamiento teórico desde la ciencia política con autores muy clásicos y importantes, ¿no? En especial me voy a referir a uno que se llama John Rawls, ¿no? El señor John Rawls, que se murió no hace mucho. Tiene un libro que se llama Teoría de la Justicia, que es muy, muy importante en la teoría social política. Y este señor plantea desde la posición liberal, ¿no?, principios por los cuales nos vamos a estar manejando en la sociedad con justicia. De hecho, hay autores que dicen que justicia social es un poco una tautología, que siendo social tendría que ser justo, pero luego no se entiende bien. Este señor John Rawls plantea dos principios que quiero que reflexionemos juntos, ¿no? En su libro de Teoría de la Justicia dice los dos principios. El primero: cada persona ha de tener un derecho igual al esquema más extenso de libertades básicas iguales que sea compatible con un esquema semejante de libertades para los demás. Es decir, un principio de equidad para todos, ¿no? Segundo, las desigualdades sociales y económicas habrán de ser conformadas de modo tal que a la vez que se espere razonablemente que sean ventajosas para todos, se vinculen a empleos y cargos asequibles para todos. Esto es, si se fijan, la primera fue sobre equidad. La segunda parte de una desigualdad, ¿no? Desigualdad económica, política. Y estos son los principios con los que vamos a formar la justicia. De hecho, este es el problema, ¿no? Para la teoría liberal, ustedes pueden leer a teóricos muy importantes, ¿no? Hay por ahí un Alfred von Hayek, premio Nobel de Economía, de liberalismo, muy importante, ¿no? Y el señor dice, bueno, la justicia social no se puede ni pensar ni enunciar, porque se piensa luego que habría una persona, un conjunto de gente, ¿no?, que estuviera decidiendo a quién darle y a quién no. Y dice von Hayek, principal ideólogo del neoliberalismo en la economía, dice, pero esto no hay alguien que tenga este poder, ¿no? Eso es como impensable. Eso es lo que piensan los intelectuales de izquierda, que alguien tiene el poder de decir estas cosas, pero en sí es un juego económico, ¿no? Y de ahí tenemos la libertad de elegir, ¿no? Bueno, la cosa es que no tendría que ser un juego, ¿no? Tendría que ser algo mucho más pensado, mucho más responsable y con justicia. Últimamente se le da como la connotación de calidad a muchas cosas que tienen que ver con lo social, ¿no? Educación de calidad, hay esta democracia de calidad, en fin. Yo quisiera que la pensáramos estas cuestiones con justicia, educación con justicia, democracia con justicia, ¿no? Y para ello hace falta tener una reflexión sobre la memoria. ¿Y por qué memoria actualizada? La memoria en muchos casos se refiere o se piensa como algo estático, como algo que suele mantener las cosas tal cual son, ¿no? Y no, la memoria está actualizándose cada que la llamamos, ¿no? Cada que es importante para nosotros, la estamos interpretando y siempre estamos construyendo, reconstruyendo esos recuerdos en nosotros mismos de manera diferente según las necesidades del momento, ¿no? Este sentido de la justicia que tendría que ver con la memoria, ¿no?, tendría que ver, hay otros autores que están haciéndole la crítica a Hayek, por ejemplo,
Hay un autor latinoamericano que fue fue mi profesor, todavía vive, ex rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Enrique Dussel, ¿no? Que dice, justicia tiene que ver con la vida, ¿no? Justicia tiene que ver con la ética con lo universal, principio de vida, ¿no? De tal manera que lo injusto, que pudiera ser mucho más definible, sería todo aquello que no mantiene, reproduce la vida humana, ¿no? Y bueno, la memoria, ¿cómo sirve para esto? ¿No? Hay una cita que quisiera hacer de un indio Yanomami de Brasil, del Amazonas, ¿no? Un activista político muy importante que está en contra de que hagan talaciones de árboles en el Amazonas, que está en contra de las minas, que está en contra de las plantaciones de arroz, todo aquello que atenta contra, ¿no? Un desarrollo justo, quién sabe sustentable, pero justo, ¿no? Y este señor, David Copenagua se llama, ustedes pueden buscarlo en YouTube, dice: los europeos dibujan sus palabras porque su pensamiento está lleno de olvido. Los europeos dibujan sus palabras porque su pensamiento está lleno de olvido. Esto tiene que ver con, en antropología estudiamos, bueno, soy antropólogo, en antropología estudiamos las sociedades letradas y con escrituras y no escrituras, ¿no? Y tiene que ver con una visión evolucionista por ahí, pero tiene que ver con una visión muy imperialista incluso, ¿no? Cómo se funda el derecho, cómo se escribe la historia y quién la escribe, ¿no? Las palabras con las que se está pensando la memoria, ¿no? Tiene que ver con esta situación también. Definitivamente en Occidente también hay una tendencia al olvido, ¿no? Dibujan las palabras porque su pensamiento está lleno de olvido, tiene razón, ¿no? Y en este sentido, la información. Ahorita hay desde hace los 90, ¿no? Yo estudiaba sociología de la globalización, que tiene que ver con la era de la información, y por ahí nombres como Castells, por ahí salían y uno los estudiaba. Y tiene que ver con toda la información que está circulando, ¿no? Ahora. Esta información que de repente es demasiada y hay que tener también un momento para entenderla, ¿no? Ver que bueno, ya no es noticia cualquier error, falla que tengan los presidentes de México y Estados Unidos, ¿no? Últimamente, sino las repercusiones tendrían que ser mucho más noticia, ¿no? Aquello que tiene como repercusiones más concretas en la vida de nosotros. Perdón, y en ese sentido de la memoria que tenga que estar en contra del olvido, ¿no? Esta información que sale en nuestra época, ¿no? De manera inmediata, se ofrece, por ejemplo en el internet se ofrece cualquier cantidad de información y luego falta como también un proceso de entendimiento de esto, ¿no? ¿Cómo opera la memoria en esto? Quisiera remontarnos, quisiera hablar de una situación en especial. Actualmente también la teoría en ciencias sociales está proponiendo conceptos desde América Latina, desde los países periféricos, para entender cómo la globalización está afectando la vida local, ¿no? En países periféricos. Hay algo que un autor por ahí, Foucault, estaba proponiendo, que se llamaba biopolítica, para entender los procesos, cómo se interioriza el poder, la gubernamentabilidad en todos los cuerpos, ¿no? Más allá de estar en un Estado-nación definido administrativamente hablando, ¿no? Y cómo esta biopolítica está controlando hasta las ganas de ir al baño, ¿no? De la gente, de nosotros, ¿no? Hay algo que desde América Latina, Asia y África se está proponiendo que se llama necropolítica, y es algo que tiene que ver con la soberanía, como la decisión del Estado de decidir quién muere y ver a quién se deja vivir. ¿Y por qué, no? Estamos siendo como testigos de
en el país de cuántos periodistas están muriendo, están matando, ¿no? En esta semana han matado igual un periodista en especial en Veracruz que son gente que incluso no estudia, ¿no? Propiamente, pero estudia la realidad y la cuenta, ¿no? Y la dice desde su interpretación, desde un lugar de enunciación importante. ¿Por qué se está matando a esta gente, no? Pero además, ¿quién le está haciendo un caso a esta información, no? Y además, ¿qué quiere decir esto? Bueno, esto también para entender, ¿no? ¿Quiénes están muriendo? El quién se deja vivir, quién se hace morir, ¿no? Es importante para empezar a pensar con una justicia social hacia dónde queremos ir, dónde estamos, quiénes somos. Esto es parte de la memoria, esto es parte activa de la memoria, importante de la memoria. Hay, por ejemplo, en nuestro contexto, ¿cuántos saben por qué la Plaza de los Mártires se llama así? La del centro. ¿Alguien sabe? ¿Alguien podría levantar la mano? 1, 2, ¿alguien más? 3, 4. Bueno, importante, ¿eh? Porque en 1946, 2 de enero, se hizo una matanza, ¿no? De gente que estaba pues manifestando su rechazo a la imposición de un candidato del Partido Revolucionario Mexicano, antecedente del PRI, ¿no? Y fue una de las primeras manifestaciones del ejército mexicano en contra de población civil, en el área urbana, porque en lo rural siempre ha habido represión, ¿no? Desde 1920 había Rubén Jaramillo, después Genaro Vázquez, después Lucio Cabañas, y para todos aquellos que decían, bueno, es que eran guerrilleros y no pudieron formar un partido político, ¿no? ¿Cómo no? Había un partido de los pobres en Guerrero, ¿no? Y ahí también estaban luchando para cambiar las cosas. Pero bueno, importante esto de que estemos en León y no se recuerden, ven por qué la memoria actualizada es importante, ¿no? O sea, que no se recuerde lo que pasó en el centro de la ciudad de León, ¿no? Como Plaza de los Mártires, como gente que estaba en desacuerdo de que se urgiera una imposición, ¿no? Hay, por ejemplo, anuncios que suelta Gandhi, ¿no? Que dice, si no quieres votar, si quieres no votar por el que no vota por el PRI es el que lee, ¿no? O sea, justo, no quiero como estar en contra de un partido o a favor de otro, no es eso, sino cómo es que estamos viviendo sin memoria y sin miedo a repetir el pasado, ¿no? Ahora, estudiantes, somos mayoría, somos, todavía me siento estudiante, uno no deja de aprender nunca, pues, ¿no? Estudiantes, ¿no? Estudiantes hemos sido, ¿no? Siempre mártires, ¿no? Por lo menos desde el 68. O sea, no es solo Ayotzinapa con 43, por lo menos 68. Hay por ahí una historia también del 71, el día de Corpus Christi en el centro de la Ciudad de México, cuando también hubo muertos estudiantes, ¿no? Y además así vaya, ¿por qué estudiantes, ¿no? Si vemos que estudiantes es un sector crítico, que es un sector que está aprendiendo, que se está preguntando las cosas, que están conociendo para pensar la realidad, para proponer cosas, ¿no? Necesitaríamos dar cuenta de esto. O sea, nuestra justicia social, nuestra educación y reformas y demás tendría que ver también con estas situaciones, ¿no? Quisiera solo terminar con una idea. Hay una intelectual quechua que se llama Silvia Rivera Cusicanqui. Esta intelectual quechua dice, los muertos también nos enseñan. Y construye un concepto, un neologismo que le llama necrodemia, que tiene que ver con la idea platónica, ¿no? De academia. Pero bueno, la academia no precisamente en nuestro lugar de enunciación en América Latina, ¿no? Necrodemia, cómo los muertos nos están enseñando.
haciendo trabajo de campo en la Sierra Mazateca hace unos años, llevando a un grupo de la Escuela Nacional de Antropología e Historia en un 2 de noviembre, les platico un poco. Los mazatecos tienen un año que se acaba, ¿no? Así como uno tiene el fin de año que se acaba en diciembre, ¿no? En Mesoamérica había varios calendarios y uno de los calendarios de la siembra, ¿no? Tenía que ver con que se acaba el 30 de octubre. Y de ahí vienen unos días de fiesta, que es el día cuando salen los muertos, ¿no? Y entonces se invierten los símbolos, hay una especie como de carnaval, uno tiene que ser muy simpático con la gente que no conoce, mucha gente está disfrazada a algo que le llaman los huehuentones. Son grupos de amigos que se juntan, que tienen máscaras, que bailan, ¿no? Los huevos, los viejos, se ponen máscaras como de viejo y entonces van a bailar a diferentes casas. Y a las casas van y entonces regañan a la gente, ¿no? Así de, oye, ya me han dicho que tú no has seguido la tradición de poner altares, ¿no? Y entonces estamos enojados los muertos porque tienes que poner más guisados que nos gustan, ¿no? Y es como, ¿no? En sentido concreto, cómo la necrodemia está operando, ¿no? Pero además operaba desde hace muchísimo, ¿no? Los muertos están entre nosotros. Es cuando la gente borracha puede estar bailando y demás y nadie les va a decir nada, 1 y 2 de noviembre, ¿no? Incluso unos 5 días después, ¿no? De ahí, ese tiempo es el no tiempo, es el tiempo en que se empieza bueno, en que culmina todo un ciclo, se compone en esto, es como una fase liminal, se le llama, ¿no? Algo que no es nada, pero sirve para llegar a ser, ¿no? Y de ahí es que vuelve a empezar otro ciclo agrícola y demás, ¿no? Los muertos nos enseñan la necrodemia, ¿no? Nos están recordando quiénes somos, qué hacemos, cómo estamos recordando y para dónde vamos. Les recuerdo, hay cosas que han pasado en nuestro contexto y que tenemos que tomarlas en cuenta para un proyecto futuro, ¿no? Para pensar la sustentabilidad, ¿no? Es la memoria sustentable, ¿no? Quizá más bien yo espero una memoria justa, ¿no? Un desarrollo justo, no sé si un desarrollo sustentable, con justicia más bien. Bueno, nada más así de, como estudiantes, hay una responsabilidad que se tiene. Hay muchas personas que no están estudiando y que no tienen menos capacidad que nosotros, ¿no? Uno está aquí por ellos, en donde estamos, en las escuelas. Somos un sector crítico. A mí me tocó la huelga de la UNAM desde la Escuela de Antropología, donde también entró la PFP, ¿no? Recién creada, en el 99. Y en las noticias decían, los pseudo estudiantes están tomando las instalaciones y demás. Bueno, pues los pseudo estudiantes nos doctoramos y ahora estamos dando clase. Muchas gracias.